tal? Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en La Carta Robada. Como usted sabe, hoy es viernes y los viernes nosotros procuramos llevarle a usted un tema de los que los periodistas llaman temas de fondo, es decir, ir sobre algo más allá de la mera información, de la mera noticia, y ya pues como hemos establecido este programa los viernes para debatir, para discutir algún asunto, en esta ocasión se lo vamos a dedicar a ese bajísimo nivel intelectual que predomina en las redes sociales. No decimos que todo el mundo, por supuesto, ¿verdad? Hay algunas personas que en efecto pues suben a Twitter o a Facebook alguna cosa interesante, pero normalmente son puras cuestiones, ¿cómo diríamos?, personales, subjetivas, emocionales, pleitos, etcétera, etcétera, y ninguna idea, ninguna información así relevante. Le llaman el tren del mame, según me explican aquí los jóvenes, a todo aquello que domina, digamos, en las redes sociales por un rato, porque tampoco es duradero. Y bueno, pues de eso vamos a discutir, porque la idea es que ese nivel intelectual tan bajo pues tiene su origen necesariamente, lo decía Alejandro Dávila cuando platicaba con él, y también José Daniel Borrego, necesariamente en la educación o el aparato educativo que los jóvenes sufren, ¿verdad? No disfrutan ni los beneficia, más bien los sufren porque los torturan además con los exámenes y todo, pero en realidad pues no les enseñan nada, y tenemos una generación, ya lo han dicho, de pues analfabetas filosóficos, analfabetas históricos y analfabetas hasta en la parte gramatical, ¿verdad? No sé cómo la veas tú, José Daniel. Pues mira, Benjamín, yo creo que hay ciertos factores que influyen en esto. Creo yo que es importante mencionar el contexto cultural, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestras casas, en reuniones con amigos, familia, ¿no? Que a la hora de la comida de política y de religión no se habla, o mejor ni hablar, ¿no? Es como un dicho muy popular, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez en su vida, o casi todos, creo yo, y abona, número uno, a que no haya un sentido crítico en la mayor parte de la sociedad, que se toquen los temas relacionados, por ejemplo, en este caso a la política, como un tema en los que, como naturalmente va a haber confrontación, es mejor evadirlos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, creo también que por el lado educativo, más que el hecho que que la estructura del sistema educativo sea incorrecta, creo yo que la ideología detrás de todo el sistema es lo que da el problema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mencionas tú que hay un analfabetismo filosófico, un analfabetismo ideológico, se podría decir. Históricamente, México ha sido simplemente un consumidor de ideologías extranjeras. Por ejemplo, aquí en México, la mayor parte de las personas o de los jóvenes, el éxito, lo que ellos perciben como éxito es, no sé, la opulencia, ser ricos, tener un Rolex, tener un Mercedes-Benz, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, la máxima aspiración ideológica aquí en México es la riqueza, por el lado que sea, ya sea legal, ilegal, gris, medio turbio. Y creo yo que ya que las personas tienen ciertas necesidades básicas, por ejemplo, tienen un carro, tienen una casa, tienen un trabajo o algo, todo lo que esté fuera de eso es considerado como incorrecto. Y siento yo que eso hace que no tengan esa sed de aprender más o de elevar su debate en otros aspectos, porque no le ven utilidad. Dicen, pues ya vivo bien, ya tengo un estatus socioeconómico bueno, ¿para qué elevar el debate? Puede ser, no sé qué puedas agregar tú, Alejandro. Sí, además, yo coincido con la parte que habla Daniel, pero también además aquí esto hay que agregar que de ese, pues ahora sí que de ese ecosistema o de ese caldo de cultivo del que habla Daniel es de donde salen quienes nos gobiernan, ¿no? Y aquí el problema es que luego solemos, o se suele satanizar desde alguna parte de los opinólogos y tal, ¿no? Los gobernantes que tenemos y los estilos tan rancheros o tan ranflones o tan simples que pudieran tener, pero luego se nos olvida que esos líderes políticos, esos dirigentes partidistas, esos empresarios muchas veces,
se están dirigiendo, le están hablando a un mexicano promedio que, pues bueno, no tiene, o el mexicano promedio tiene apenas estudios de segundo año de secundaria, ¿no? Entonces, ese es el nivel al cual le hablan nuestros gobernantes y ese es el nivel de quien debate las cosas que hacen nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, pues nada más partiendo de ahí, creo que tendremos que darnos cuenta de que pretender que hay un debate más alto o más elevado en las redes sociales, en la misma casa, en los mismos medios de comunicación, no es algo tan fácil como pareciera, no es solamente de que 3 tipos se sienten a hablar al respecto y le quieran elevar el nivel del debate, ¿no? Esos 3 tipos tienen que tener también la capacidad para hablarle a ese mexicano promedio, porque si no vuelve a ser un debate de élites, ¿no? Así es, que nos metamos al tren del mame. Exactamente. Y ahí critiquemos. Yo quisiera agregar simplemente que hay una causa que tiene que ver con las reformas educativas que se hicieron en los años 80. Ahí hubo la decisión de que como México iba a ser un país maquilador, porque había, ¿verdad?, la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, que desde aquel tiempo se estaba hablando, y ya pues se consolida en el 94, entonces no era necesario, por ejemplo, para México la ciencia básica. Eliminaron las carreras, por ejemplo, la famosa carrera esta de ingeniero mecánico electricista, que la fueron destazando porque era una carrera dedicada a generar tecnología, no nada más a asimilarla o administrarla. Y luego vino la idea esta de que se tenían que educar en torno a tu entorno, ¿verdad?, la redundancia, que tú debías de aprender conociendo qué pasaba en la esquina, qué pasaba en el barrio, en la comunidad, y te desconectaba de la historia, te desconectaba del mundo, y eso fue deliberado, es decir, Zedillo principalmente, también Salinas por supuesto, pero Zedillo fue muy enfático en sus reformas, para eso puso a Elbester Gordillo, y luego pues vino la influencia de este filósofo, que es el que más daño le ha hecho a los jóvenes, Derridas, que les hizo creer a los jóvenes, a esta generación, que era mejor desconstruirse, o sea, eliminar de tu cabeza toda la influencia que pudiera haber de tus próceres, ¿no?, de los próceres de la patria, los Juárez o la historia o Platón. Acuérdense aquello de Platón, no era más que un macho blanco europeo, algo así, y así quedaban todos los pensadores de la historia como gente que pensó en otro momento otras cosas que no tienen ninguna utilidad para la actual. Entonces, nuestras generaciones fueron hechas así, los jóvenes especialmente, y pues eso se ve en lo que opinan, ¿verdad? Lo único que entienden son las historias de corrupción de la gaviota, eso sí, pero que vayan a entender qué está pasando con el mundo, la economía, etcétera, no pueden. Y no es que sea así siempre. Las generaciones anteriores, incluso los políticos anteriores, yo vengo de una familia política y los políticos de antes eran de otra manera, es decir, estudiaban, leían, se preciaban de eso, incluso de ser honestos. Ser honestos. No, pues sí, eso es un tema controversial. Hay algo importante que también no se nos debe olvidar, y mencionaste en las redes sociales, ¿no? Hay un malentendido, es lo que puedo ver, hay un malentendido en cuanto a el hecho de que las redes sociales, todos estos, digamos, mecanismos de flujo de información son pues relativamente nuevos, ¿no? Y se confunde a veces lo nuevo con lo superior o elevado, o sea, vamos, todo lo viejo se toma como obsoleto, todo lo nuevo, que sean las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo esto, se toma como que simplemente Exacto. Por estar el debate ahí, lo que se hable ya está más elevado que lo que, no sé, pasa en la televisión o pasa en un periódico o simplemente en una discusión. Aquí lo peligroso es que no hay un ente regulador que avale, por ejemplo, que avale qué información es real y qué información no es real. Así como te puedes meter, no sé, a tu Facebook o a internet y puedes ver un enlace de una noticia que es real, hay otras que son una mentira, que no tienen ningún tipo de fundamento y la gente lo va replicando. Lo peor del caso es que se va replicando y de alguna manera, mientras no lo desmienten de alguna forma, ese grupo de personas que estuvo en contacto con esa información lo cree y a veces hasta defiende esas ideas. No sé, puedo poner varios ejemplos. Me acuerdo que hace poco vi que la NASA, bueno, dos chistosos de la NASA. Uno que decía que la NASA había comprobado que todo lo que venía en la Biblia era cierto. La gente lo empezó a compartir.
Hay enlaces hasta de que encontraron la cura del cáncer y que el bicarbonato de sodio es 1000 veces más fuerte que la quimioterapia. O también que la NASA dice que va a haber 3 días de oscuridad porque me explico, o sea, cosas de ese tipo que no tienen ningún fundamento. Pero si tú digamos que lo acomodas de una forma en la que se pueda ver un poco creíble, la gente lo cree. Y esto, vamos, es de temas separados, ¿no? En la cuestión política, social, es lo mismo. Es lo mismo. Y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, los spots del Peligro para México de 2006, ¿no? Cómo todavía hay personas que, pues no sé, te dicen que tenían miedo que ganara, por ejemplo, el PG porque te iban a quitar tu casa, ¿no? Cosas que no tenían ningún fundamento. Ahora, eso era en ese tiempo. Ahora hay contrapesos, que son las redes sociales, pero tampoco sí han servido, pero abren otra puerta que muchos se niegan a aceptar, que es que también hay muchas cosas negativas. Reducen la calidad del debate porque no hay un órgano rector que pueda siquiera decir, bueno, sabes que este debate está bien, por aquí este está mal, este es correcto, tiene sus fundamentos o no. Cada quien opina lo que quiere y piensa que por poder opinarlo, tú tienes que respetárselo. Sí, a esa facilidad de la que hablas, Daniel, esa facilidad con la que la gente cree cualquier cosa en redes sociales, es a la que me refiero, que es a la que se enfrentan los líderes políticos actuales. Entonces, y es ahí a donde yo vuelvo, ¿no? Ellos tienen que, hablaba Benjamín, ¿no? De esos políticos de otras décadas que eran más cultos, eran más tipos con mayor, pues, llamémoslo cultura general, y no solo eso, de las cosas mismas que decías tú que presumían, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que todos los líderes políticos actualmente sean gente que no burros, pues, que no sean tipos de ideas. El problema es que se dieron cuenta, los más astutos, no quiero decir que todos, algunos sí son como se muestra, ¿no? Se dieron cuenta que para hablarle a 5 millones de personas tenían que hablar en el lenguaje que entendieran 5 millones de personas, ¿no? De ahí que el debate político y en muchos otros sentidos siento yo que está condenado a permanecer en el nivel para el cual está dirigido, ¿no? Ese es el punto al que hay que llegar, ¿no? Sí es cierto que eso no quiere decir que porque el debate se esté dando en las redes sociales sea el único que impera, ¿no? O sea el único que se tenga que tomar en cuenta. Por supuesto que no, pero tampoco se tiene que excluir por añadidura, ¿no? A final de cuentas la opinión pública abarca a las esferas ilustradas y al vox populi, ¿no? Entonces, pues no podemos dejar de lado esa parte. Sí, ahora, eso que mencionas es muy importante, el nivel en que los políticos se dirigen a la gente, porque, por ejemplo, creo que eso está sufriendo una involución, porque, por ejemplo, López Obrador procura, uno lo sabe, por si uno estudia sus discursos, procura hacer un lenguaje sencillo, traducir conceptos en una, por ejemplo, esa definición de los que verdaderamente mandan en México, es una definición de la oligarquía, pero dicha sencillamente, o lo de los que no tienen llenadera, ¿verdad? Es un concepto que lanza a la gente para que de manera simple la gente pueda entender que hay alguien que está arriba incluso del gobierno, ¿verdad? Y que domina. Pero ya ahorita con Bronco ya es otra cosa, porque Bronco ya ni siquiera habla de la existencia de una oligarquía y está poniendo el lenguaje a nivel de pues, lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? A nivel de nombre, güey, pendejo, güey, nombre, hasta con madre, y así estuvo hablando el gobernador de Nuevo León. Digo, está bien, pero una cosa, como decían antes, una cosa es Martínez Domínguez y otra cosa es no me chingues, ¿no? O sea, aquello de la forma es fondo toma sí, absoluta relevancia, ¿no? Absolutamente. Entonces, bajar el nivel intelectual de la gente, más todavía, eso es lo que yo creo que en lo que radica ahorita este populismo que estamos viendo emerger, ¿verdad? Porque ya es un fenómeno, es decir, y Bronco se está perfilando como figura nacional y quiere además serlo, entonces va a ir cargado con todo esto. Y en las redes sociales pues se ve claramente, ¿verdad? Los grupos donde Bronco, o que se formaron por Bronco, mantienen un nivel que yo quisiera simplemente señalar, no es solo falta de formación educativa, etcétera, sino son dogmas impuestos, o sea, el predominio que tienen las redes sociales y en todos lados, la idea de que la corrupción es la causa de todo,
la corrupción de los políticos. La creencia que manejaba hoy en la mañana de Congreso Mexicano Ciudadano, Gilberto Lozano. Gilberto Lozano, de que él cree que Medina se llevó la deuda y quiere que lo vayan y lo persigan, y porque debe haberse llevado los 60,000 millones. ¿Me explico? O sea, es una locura eso, como si no supiéramos que todos los estados están igual de endeudados, que todos los países están igual, que es un asunto sistémico, y la gente se aferra que todo es el robo, la corrupción y la ratería. Ese axioma, ese dogma es liberalismo. Eso no le surgió a la gente, no le nació, se lo impusieron, le hicieron creer, ¿verdad?, que son las raterías del gobierno, y finalmente es el gobierno el que le causa todo, que causa la deuda, la inflación, todo, la corrupción de los políticos, y ahí es donde la gente está como los caballos así, ¿no? O sea, cerrados a no ver más. Es lo que yo percibo, y ese es el populismo de Bronco. Sí, mira, creo que aparte de lo que mencionas del populismo de Bronco, si tú lo haces a un lado por un momento, puedes encontrar que tarde o temprano alguien iba a ocupar ese lugar con las mismas características. O sea, aparte del personaje, el terreno es fértil para este tipo de reducción del debate. ¿Por qué? Mira, hay dos cosas. Uno se da por clases sociales, que es, por ejemplo, los sectores más vulnerados, económicamente hablando, que es, pues, la mayoría en este país. Sí, sí. Si un candidato, si un político, si una figura no reduce la complejidad de su discurso, de sus ideas, para ese grupo en específico, se puede dar por perdido, de antemano, se puede dar por perdido. Por eso lo que mencionabas, Benjamín, por ejemplo, el caso de López Obrador, todavía hasta ese punto, de los que verdaderamente puede ser, no sé, a lo mejor acorde también a la clase media un poco, pero a la clase baja, no sé, imagínense un lugar extremadamente pobre del país, ¿no? Lo más pobre de Chiapas. Tú ve y no les puedes hablar ni del sistema político, ni del sistema económico, por más real que sea, ni siquiera de la corrupción. Yo creo que hay muchas personas que ni siquiera entienden ese concepto de corrupción. ¿A qué se refiere? Es robar. Bueno, sí, es corrupto. O sea, me explico, no lo entienden, creo yo, de una manera tan profunda. Ese es número uno. Otro es que ya el populismo que se está dando, por ejemplo, ahorita, cada vez va subiendo de nivel y se hace más ridículo, más bufonesco, para poder, bufonesco, esa es la palabra, para poder mantener a la gran masa social, digamos, no podría decir distraídos, sino enfocados en cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Ahora, esto no es un caso específico de México, también es algo global, así como la deuda. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos Donald Trump. Son también declaraciones bufonescas, te ríes de él, te da risa, te cae bien porque te da risa. Estaba el caso de Silvio Berlusconi también, que era un personaje así muy bufonesco también. Yo me acuerdo que cuando lo estaban enjuiciando a Silvio Berlusconi, no sé si se acuerdan que lo estaban tratando de enjuiciar por las muchachas y todo. Entonces habían hecho una acusación hacia Silvio Berlusconi de que él tenía, pues, impotencia, ¿no? Entonces él mandó a su abogado a decirle al juez que él no tenía impotencia y podía demostrarlo ahí, frente a él, ¿no? Entonces, sí, no es algo nacional, es algo global, por las cuestiones económicas también, porque las promesas así, sin folclore, digamos, no encienden a nadie. No encienden a nadie. Ahora, fíjate, basta de realidades, ¿no? Queremos promesas, aquel famoso pero bueno, nada más para cerrar eso, hay dos extremos en eso, que es el discurso incendiario, así completamente opositor, que es el que está utilizando AMLO y que ha utilizado por un buen tiempo, y el discurso bufonesco que trae el Bronco. O sea, a mí me sorprendió, ya Benjamín, no lo dijiste, escuchar en la radio por 1 hora de lo que desayunó el Bronco, en qué restaurante se lo comió. Se comió 12 tacos al vapor, me estuvieron mencionando 1 hora. Te puedo decir hasta qué se los comió: 4 de papa, 4 de frijoles y 4 de cebrada. Ese es un punto bien interesante, Dani, pero antes de eso yo quisiera agregar 2 cosas a lo que mencionabas. Uno, en tu primer punto, yo creo que tenemos que tener claro que un político tiene dos discursos, ¿no? El de la plaza pública, el del meeting, el que va dirigido a la gente, ¿no? A
a la masa popular, y el que en teoría debería estar dirigido a las élites, ¿no? Es de esperarse que el político, el mensaje político que es dirigido al Vox Populi, pues sea incendiario, sea de contrastes, y sea un mensaje, pues ahora sí que muy reptiliano incluso, ¿no? A instintos básicos, ¿no? El problema es que luego cuando el político pasa a hablar con las élites, lo que en teoría sería pues los medianos empresarios para arriba, ¿no? Y tú te topas en esas reuniones o en esos mensajes dirigidos a esas élites, pues vuelven a ser mensajes muy simplones. Es que la élite así es. Exactamente, y eso te lleva a preguntarte además, ¿no? El gran problema es que esos empresarios, esas pequeñas élites o esa élite que se supondría tendría que tener un debate más elevado, no lo tiene, por un lado, creo yo, porque no le importa, ¿no? Y segundo, porque hace bastante tiempo que empezó a haber una élite económica que si bien tiene dinero, no tiene educación, pues no se preocupa por la cultura. Entonces, en esos términos, a ellos nada más les interesa pues lo que les va a seguir dejando dinero, ¿no? Bien lo mencionabas el otro día, ¿no? La coyuntura que hubo con los empresarios aquí de San Pedro que apoyaron al Bronco porque les pegaron en el bolsillo, no propiamente porque estuvieran de acuerdo con lo que él representaba, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera que no lo generalizáramos al mundo, porque al mismo tiempo en que estamos viviendo esta situación de generación cultural acá en el área, digamos, del Atlántico, ¿no? En donde tenemos este tipo de políticos como Donald Trump o lo que se mencionaba aquí de Bronco, u otros en otras partes de Europa, en el mundo también, al mismo tiempo está habiendo como una especie de resurgimiento o renacimiento intelectual en los países asiáticos. Curiosamente, con los principios, las ideas que hicieron grande a Europa e hicieron grande a los Estados Unidos, es decir, figuras como Vladimir Putin, si examinamos el discurso de la ONU, es una propuesta universal, hace un llamado a los propios Estados Unidos a recuperar sus principios, sus valores, igual Xi Jinping, el dirigente chino. Y hemos visto en Europa recientemente, especialmente en Grecia, en la propia Italia, en España, el surgimiento de fuerzas que con un lenguaje antisistémico, es decir, hablan de la economía, hablan de la banca, del sistema financiero, de la quiebra, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se consideran a sí mismos de la tradición de los clásicos. Por ejemplo, el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, citando al Quijote y a Cervantes en un discurso en una plaza llena, ¿verdad? Y luego el propio Tsipras de Grecia, ¿no? Hablando de Sócrates también, y los que lo rodeaban también, en fin. Yo creo que hay, al mismo tiempo que hay esta degeneración, ¿verdad? Hay también una especie de renacimiento intelectual, y las redes allá obviamente son más ricas en esos países porque el debate es más alto, ¿verdad? Yo creo que eso sí existe también. Mira, sí es cierto lo que dices, pero también no podemos dejar a un lado, por ejemplo, dices tú que está, vamos, el riesgo de que se piense nada más como un problema global y no de esta región. No regional. Yo creo en ese caso que es un problema hemisférico, o por lo menos, no sé, de Sudamérica para arriba, ¿no? Que eso ya nos pega a nosotros. Sudamérica, como quiera, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, estos países que han tenido transiciones de extrema derecha a izquierdas, forzosamente tienen que, digamos, son obligados a elevar su discusión social. Yo recuerdo en un diplomado que tomé que venía un abogado chileno a hablar de la cuestión de avances sociales que habían logrado ellos en Chile y todo, y él decía al final que toda esa transformación social en Chile nunca se pudo haber dado sin Pinochet, que Pinochet fue una figura tan, digamos, tan autoritaria en el país, que mucha gente lo percibió como autoritario, hay unos que lo defienden, pero que, por ejemplo, los toques de queda que ponían en Chile, medidas extremas que llevaron a la población a interesarse en el tema de la política, a interesarse en todo eso. Él básicamente dice, sin Pinochet no hubiera podido... No se hubieran politizado. No se hubieran, exactamente, esa es la palabra, no se hubieran politizado sin Pinochet. En México también hemos tenido, digamos, situaciones que han obligado a la gente a politizarse. Está la masacre del 68, por ejemplo. Está más recientemente que, y bueno, de esto algunos analistas le atribuyen que el DF sea el centro politizado del país, ¿no? El terremoto del 85, que se dio un suceso de gran impacto que obligó a la sociedad a estar más conscientes de, pues simplemente de la gente que los rodeaba, ¿no? Porque salieron ahí dañados sus viviendas, sus vecinos, sus familiares. Entonces sí se creó, digamos, esta red
empática con la sociedad. Ujú. Eso es por un lado. Por otro lado, no podemos dejar fuera lo que se consume culturalmente. Por ejemplo, aquí en México, que es básicamente lo que consume Estados Unidos, toda esta de las Kardashian, todas estas... Y hay un movimiento anti-Kardashian. Anti-Kardashian, sí lo vi. O sea, cosas de este tipo. La misma gente, trasladándolo aquí, la misma gente que opina en redes sociales lo que los demás ven y lo defienden, son las mismas personas que consumen este tipo de entretenimiento barato. ¿Sí me explico? Hay un dato sobre eso. Poner un ejemplo, ¿no? Nada más quisiera mencionar, porque se nos ha pasado de que estamos transmitiendo en Periscope a todo el mundo, para la gente que tenga esta aplicación, se llama, ¿verdad? Sí, pues, Puedes tenerlo posteriormente, también ahí bajarlo cuando quieran, creo que dura 24 horas, y lo vamos a estar haciendo cada viernes, vamos a estar transmitiendo a través de esta nueva aplicación para poder llegar al mundo, para tener también intercambio con gente en otros países de los que estamos hablando. Sería muy rico recibir también comentarios o críticas o mentadas, lo que sea. El caso es que esto se reactive. Iba a decir, perdón, sobre esto del nivel intelectual, la cultura más baja que se recibe, el famoso libro vaquero. El famoso libro vaquero es propiedad o fue publicado por la editorial de Novedades, o sea, de la familia O'Farrill. Y la familia O'Farrill es una familia que tiene una larga historia en el cine, en la televisión. Fueron los número 2 de Televisa hasta hace algunos años, y ellos se especializaron en eso, es decir, estuvieron estudiando la forma de mantener al mexicano abajo, con una identidad falsa, de borracho, de parrandero, de mujeriego, con el mariachi, toda la cosa Pedro Infante, ¿verdad? Especialmente la crearon ellos. Y trajeron el libro vaquero cuando lo diseñaron, o el que se los diseñó a ellos, obviamente un empleado, concibió la idea de conjuntar al vaquero gringo con la ideología del charro mexicano. Eso es lo que es el libro vaquero. O sea, es un vaquero que siempre gana, pero tiene la ideología, se enamora, igual que el mexicano, pues. Por eso es que el Llanero Solitario no se enamoraba. Ajá. Hay rumores ahí de que era toro, ¿no? Pero nunca se comprobó, porque no le interesaba el sexo opuesto. Entonces, en este caso sí, este es un mujeriego, es el libro vaquero, es una adaptación, ¿verdad? Y pegó enormemente, es decir, uno se subía a un camión antes y iban varios leyéndolo, sobre todo los trabajadores, cuando salen de la chamba, ¿verdad? Y eso lo crearon y lo extendieron en los sectores de menores ingresos, en la gente más vulnerable, como le dicen ahora, antes les decían los más jodidos. Entonces, yo creo que también fue una imposición, ¿no? No se da naturalito, ningún fenómeno cultural. Ahora, ¿no les parece también que cuando uno habla de elevar el término del debate, necesariamente tienes que hablar de la labor de los medios de comunicación y los periodistas? Y luego tú te vas a ver por ahí los datos y te das cuenta que el 50% de quienes egresan de licenciatura no tienen los conocimientos necesarios para ejercer la carrera que estudiaron, ¿no? Y luego te pasas a la arena política, ¿no? Y ves las ruedas de prensa y ves las preguntas que le hacen los periodistas a los políticos y dices, bueno, pues el nivel de discurso está también como está, pues por la calidad de medios que tenemos y la forma en cómo cubren la información, ¿no? Evidentemente muchas veces es necesario algún tema banal para aderezar el momento, o si así quieres, para salir con la pauta, ¿no? Pero luego se termina convirtiendo los medios en una serie de banalidades una tras otra y nunca cumplen con esa función pues de elevar el debate, ¿no? Y me refiero no a los medios de televisión, que a veces la televisión yo podría defenderla como un medio para entretener, ¿no? Me refiero a los medios escritos, a la misma prensa, ¿no? Quienes se suponía que tienen que elevar por ende, ¿no? El nivel del debate, pues no son tan cultos como se esperara, o no ponen aprietos al político como se esperara, ¿no? Entonces, así como esperas, el político por sí solo no va a empezar a hablar de los temas pues más espinosos. Si él se la lleva fácil, mejor, más a gusto. Mira, hay ciertas cosas que a mí me parecen interesantes y hasta chistosas. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto de la inevitable influencia de los medios de comunicación en todo este debate, cómo influyen, si lo elevan o lo disminuyen. Pongo de referencia, por ejemplo, la elección de 2012, ¿no? Cómo
desde los sectores juveniles la consigna más fuerte contra los poderes fácticos era que Televisa, ¿no? Televisa te idiotiza y todas estas cosas. Pero curiosamente también muchas veces estos sectores que critican a Televisa, que critican las televisoras, no consumen programas de alto contenido intelectual. ¿Me explico? Claro. O sea, como si de repente solamente por no ver Televisa, ya entonces tienes un debate elevado. Porque formaba parte del tren del mame. Que eres un intelectual. En ese tiempo fue parte del tren del mame. Irte contra Televisa, ahí están los que salieron del Yo Soy 132, el que es muy nefasto, no lo tolero ni verlo. ¿Cómo se llama? Atolini. Sí, sí. Me desespera nada más de verlo. Todos estos personajes salieron de ahí. Entonces, sí va más allá, por ejemplo, la cuestión de elevar el debate más allá de la rama de estudios por la que te hayas ido. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, a gente que tiene maestría en ingeniería del Tecnológico de Monterrey, de alguna otra escuela, que no pueden discutir. No pueden discutir no porque no quieran, sino no porque saben. no pueden, no saben. No existe la capacidad de hacer una autocrítica a tus ideas, planteárselas a alguien más y aceptar una respuesta. La mayor parte de las personas, creo yo, que tienen ciertas ideas ya que vienen desde sus casas, lo aceptan como una verdad inamovible y ahí se queda. Cuando tú tratas de invitar o de incitar al debate, pues te pueden decir desde provocador, desde que quieres pelearte, o se enojan ellos, o ya no quieren hablar del tema. O grillo. O grillo, o que eres grillo. Bueno, digo, obviamente sí hay, debe de haber, vamos, una línea que divide una cosa y otra. Y pero, si es mujer, te ataca pero en general, misógino. o sea, en general, yo... No somos una sociedad acostumbrada a debatir en ningún ámbito. Alejandro, por ejemplo, gente que se graduó conmigo de ciencias políticas, que no sabe nada, que no pueden entablar un debate de nada. Cuando me digo de nada, es de nada. Creo yo que la educación también se ha convertido como un adorno. Tienen la titulación, salen de la licenciatura, no saben nada, no tienen idea de nada, nada más tienen su título, inmediatamente después se meten a maestría, no saben tampoco nada, y ya de repente tienes a alguien con nivel maestría, él piensa que se le debe respetar por eso, sus ideas, lo que sea, y no sabe nada. Es que ese es el modelo educativo que se nos impuso, pues, a país maquilador, una educación de sumado país a ese culto a la juventud, ¿no? Sí, y luego encima te ponen el pluralismo, ¿verdad? Te vamos a deseducar, te vamos a volver alguien analfabeto en todos los sentidos, pero tú vas a exigir que se te respete tu opinión, y tu opinión vale tanto como la del que sí estudió y sí trabajó, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí hay que agregar también el papel del Facebook o del Twitter, porque también son formas de reducción mental. El Twitter te exige frases cortas, no puedes ni siquiera desarrollar un concepto. Ahí nomás tienes que dar un chispazo, un informe, un ataque, una crítica, etcétera, pero no puedes desarrollar ideas. Igualmente Facebook te brinda la posibilidad de crear una fantasía, ¿no? O sea, tú ahí apareces siempre chido, ¿verdad? Y todo el mundo te quiere. Todos se ven tan felices en su Facebook. Todos son felices en el Facebook. Tienes miles de seguidores y en realidad eres una persona solitaria, ¿verdad? Sí. Es decir, puedes ser la persona más solitaria del mundo y tener 35,000 seguidores. Sí, claro. Conozco casos, entonces, pero el interactuar tú en el Facebook te hace sentir que en realidad estás interactuando con la gente, o sea, te sustituye, te crea una realidad artificial, ¿verdad? Y así fue diseñado, porque eso es el Facebook. O sea, las redes sociales sustituyen las verdaderas relaciones humanas que han ido desapareciendo. Entonces, también hay que ver que cuando este hombre crea Facebook, lo hace. Acuérdense que Zuckerman, el propio, ¿cómo se llama? El de Zuckerberg, no, ¿quién? El del Facebook, ¿es? Sí, Zuckerberg. Y luego este otro, el de Microsoft. ¿Bill Gates o qué? Bill Gates, etcétera. Son gente que está vinculada primero a los fondos especulativos, porque todos ellos fueron financiados por los fondos especulativos para subir, y son parte ya de los círculos de inteligencia en los Estados Unidos, o sea, de los círculos de control. Claro. Por ejemplo, esto que se descubrió del mining ellos pueden entrar a tu Facebook o buscar perfiles entre millones y millones y millones de mensajes y encuentran un patrón. Dicen que para vendérselo a las tiendas, ¿no? Para que las tiendas te vendan algo
sea afín a ti, pero es en realidad perfilamiento de las poblaciones y luego sobre ese perfil trabajan para inducirlos a otras conductas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, la cosa sexual y todo eso, pues la promoción es increíble. Lees un periódico de provincia que en primera plana trae recomendaciones para practicar el sexo anal. Los periódicos de acá de Durango, Sí. increíble, pero ¿cómo? Es un pueblo, ¿no? O sea, muy conservador, etcétera. Sí. No, aviéntate, le dicen a las chavas y todo. Entonces todo eso también son las redes sociales, es decir, es control, no hay que olvidarlo y que junto con el propio atraso, pues, por la propia formación educativa, pues tenemos a todos estos jóvenes, ¿verdad? Me parece una edad de piedra con internet, ¿no? Me parece así, como decían antes, una edad de piedra, pero con internet. Mira, ahí lingüista del MIT, Noam Chomsky, él le hace una pregunta sobre cuál es su opinión del internet y me gustó mucho la definición que él hace. Dice, bueno, es una herramienta que puede tener dos fines, bien simples. Uno, enriquecer la información que ya tienes, facilitarte la información que te permita crear, digamos, más conocimiento sobre determinado tema. Puede haber cosas muy específicas como bases de datos de universidades, estudios científicos, etcétera, o puede ser un creador de cultos. Es un creador de cultos. ¿Por qué? Porque tú estás al alcance de información de muchos tipos distintos y tú puedes tomar una pieza de información de cada cosa y puedes crear una nueva creencia que está fundamentada en nada, en solamente partes de digamos, ideologías o conceptos distintos. Y ya parece que sí creaste algo que tiene un fondo y un contenido, pero en realidad no es nada. O sea, agarras, por ejemplo, un concepto que se ve más o menos inteligente de algo, otro de otro, lo juntas, le pones un nuevo empaque y ya lo vendes como cualquier cosa, ¿no? Y pues las redes sociales tienen su pro y tienen su contra. Creo yo que lo que estamos viendo más es la contra, porque ya lo que en un principio se podía ver naturalmente como una alternativa a los medios de comunicación convencionales se ha convertido en una herramienta más donde puedes inducir el pensamiento de las personas, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo hace poco también hubo un caso de un vestido, no sé si se acuerdan, ¿no lo vieron? De un vestido que se veía de un color raro. Ah, sí. Sí, sí. Ahora, Sí, a mí lo que me llamó la atención fue lo siguiente. A mí me sorprendió la rapidez con la que esta cuestión del vestido es una estupidez. Se prendió y se replicó en todo el mundo. Creo yo que este tipo de cosas no se pueden hacer sin la supervisión estricta de los órganos de inteligencia para ver simplemente para ver cómo se replica la información. Avienta algo, a ver cómo se va, para dónde se va, de qué manera se va. O sea, esto es lo nuevo. Muchas personas ni siquiera están conscientes. Si no es que fue probar un algoritmo. Si no es que fue, ¿verdad? Cuestiones. O sea, muchas personas ni siquiera están al tanto de las cosas como el sistema económico, el sistema político, lo que está detrás de los gobernantes, y ya también usamos herramientas tecnológicas y no sabemos qué hay detrás. No saben. Y si les dices, piensa que es conspiración. Bueno, es que, miren, la gente que no cree en las conspiraciones está perdida, porque nada en este mundo se mueve, como decía un amigo, no haces un café con leche, sino conspiras. Y miren, hay toda una larga historia donde están metidos la escuela de Frankfurt, todos estos ideólogos como H.G. Wells. El más famoso fue Orson Welles. Orson Welles fue un tipo que en el proyecto de radio de los Rockefeller un día en la mañana dijo, ya llegaron los marcianos, y lo aventó por radio en Nueva York, y se armó la bronca. Claro. En general la gente empezó a prepararse para una invasión de marcianos. Entonces, todos ellos nunca soñaron, aunque siempre lo recomendaron, por ejemplo, esto del ¿cómo se llama? El Big Brother, ¿no? El que te va a estar vigilando. Nunca se imaginaron que iba a haber una tecnología como esta. El Facebook, el Twitter y todas las redes sociales y el propio Internet es la concretación de los sueños de los agentes de inteligencia del siglo pasado, ¿verdad? Que soñaron con tener instrumentos de control, de perfilamiento, como es ahora el Facebook, ¿verdad? Porque en el Facebook te tienen completamente balconeado todo el día, ¿verdad? Porque pueden saber tus gustos, tus problemas emocionales, si te peleas, si te enamoras, lo que sea, ahí aparece. Entonces te tienen completamente vigilado todo el día y además físicamente te están viendo, ¿verdad? Entonces de eso se trata, no es ninguna otra cosa, porque es decir, sí, pues es muy rico Zuckerberg y es muy normal y le gusta andar con camiseta y todo, pero él pertenece a un circuito de control social, ¿no? Que es la inteligencia de los Estados Unidos. Sí.
es muy curioso cómo la gente no entiende que en Internet todo lo que es gratis es porque el producto eres tú, ¿no? Así de fácil. Exactamente. Y en ese sentido vuelvo a lo mismo. Es fácil que no se den cuenta de ello porque el gran sistema que se echó a andar, o la gran conspiración que se echó a andar, o lo que se pretendió destruir y se logró con éxito fue el sistema educativo. Así es. Todo esto no hubiese sido posible, y no hablo del Internet, pues, ni del Facebook, es decir, la forma en cómo lo adoptamos, ¿no? Y cómo pasamos por alto cuestiones como las que tú mencionabas, ¿no? Que no puede haberse llevado a cabo un experimento de esa magnitud, en este caso del vestido, blanco o azul, Sí, sin que detrás no estén inmiscuidos los servicios de inteligencia de las naciones más poderosas, ¿no? No lo van a conceptualizar así porque sencillamente no les da para eso la educación que tuvieron, ¿no? Esto puede sonar mamón para muchos, elitista para otros, pero es la realidad. Si no tienes un piso de educación en delante, no vas a conceptualizar ese tipo de cosas, no te va a surgir la curiosidad por interesarte más allá. Entonces, yo sí insisto, elevar el nivel del debate es estéril porque empieza más atrás, ¿no? Tendrías que elevar el nivel educativo. Ahora, hay algo, bueno, por ejemplo, con toda esta cuestión del control de, pues por así decirlo, de las masas, ¿no? De su comportamiento. Nada más quiero decirles que yo no estoy tan en contra. Yo no estoy tan en contra por algunas razones, ¿no? Porque, digo, la mayor parte de las... ¿Están en contra de qué? No, tan en contra de esta supervigilancia. Ah. Te voy a decir por qué. La mayor parte de nosotros, ¿a qué le puede temer que te estén vigilando? No somos, digo, creo que ninguno de ustedes es terrorista y quiere hacer un atentado o algo así. ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es, no es, vamos, la estructura en sí, sino para qué se le está dando uso. Edward Snowden, cuando reveló todas estas, cómo la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos vigilaba, ¿no? A todos. Sí, sí. Cómo, fíjate lo que él decía. Él dice, bueno, no decía Snowden, pero en un documental hay otros personajes que explican se reconstruye la historia, cómo funciona esto. Dice, bueno, tú vas con una tarjeta de débito y la pasas en algún lado. Y tú agarras el Facebook y escribes algo, ¿no? Desde el momento que lo pasaste ya te están, si eres de un sujeto de interés, saben a dónde fuiste, qué pusiste, quién tienes de tus amigos, quién más estuvo en el mismo lugar que tú, y así pueden ir creando todo un perfil tuyo, aunque muchas veces pueda ser falso, porque hay mucho terreno para la especulación, ¿no? Ese es uno. A mí la verdad, digo, no me daría miedo que él me estuviera vigilando, no tengo nada que esconder. Por otro lado, en el caso de México, ¿no? ¿Cuánta pederastia no hay? ¿Cuánta cosas, pues no sé, pornografía infantil, todas estas cuestiones, que México es el país número 1, que yo no sabía, los principales países productores de pornografía infantil, ¿no? Ahora, todas estas cosas es muy difícil que se investiguen o se descubran sin este tipo de mecanismos de vigilancia, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Por otro lado, el problema es este. Lo que dice Snowden es, no lo están utilizando para, digamos, dar justicia a la gente, para descubrir gente que está haciendo algo ilegal y van y lo arrestan. No, ellos, lo que él dice es, todas estas intercepciones de comunicación, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se utiliza para que, si tú tienes todo el perfil de una empresa de otro país, tú sabes todo lo que está haciendo, y ya pues a veces las corporaciones de Estados Unidos compran inclusive esa información, se adelantan algunos tratos comerciales y así obtienen ventajas de muchos tipos, ¿no? Desde económicas, desde comerciales, militares, de todo tipo. O sea, no se utiliza, digamos, para bien, sino para digo, inclusive estaban espiando a Angela Merkel, ¿no? ¿Se acuerdan? Que salió que tenían... Todos los aliados los espían. Los espiaban. O sea, eso ya pasa a otro terreno, creo yo. Sí. Ahora hay una cosa más, antes de que se nos termine el tiempo. También el papel, o por lo que también es tan bajo el nivel de discusión, es porque el propio Internet es un sustituto del trabajo intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, en pedagogía lo mejor es hacer, construir, ¿verdad? Tú aprendes mejor lo que haces, lo que construyes, lo que llevas a cabo, ¿verdad? O replicas, por ejemplo, lo que algún científico hizo, lo vuelves a hacer tú. Y eso nunca se te olvida, es la mejor manera de aprender. Aprender por memorización es nefasto, pero en el caso del Internet, ya con el googleo, ya ni aprendes, ni memorizas, ni construyes, ni nada. Simplemente te dice el maestro esto y ahí vas al Google, ¿no? Y sacas y pones copy page y se
se fregó, ya ese es todo tu trabajo intelectual. O sea que también por ese lado te sustituye o puedes sustituir el laboratorio, el lugar en donde tú vas a hacer el experimento, ¿verdad? Sustituye la práctica, los lugares en donde la gente ejerce algo que se le enseñó o lo pone a prueba, en fin, y todo pasa a ser virtual. Entonces ya ahorita hay gente que cree que porque modelamos en una computadora un reactor nuclear es como si lo tuviéramos, como si fuera un reactor experimental. Me tocó eso con una universidad, de que yo les decía, ¿por qué no adquieren un reactor experimental para tenerlo aquí? Y decían, no, ya lo tenemos ahí, ya está modelado. Sí, o sea, ahí según ellos replican todo lo que debería ser el manejo de un reactor. Entonces, también por ese lado, la gente, por eso decía yo, es una edad de piedra con internet. La gente es analfabeta, pero trae internet. A mí internet me parece la idea más maravillosa que hemos tenido como especie, y creo que el uso de esa idea radica en la capacidad de quien lo utiliza, ¿no? Me llamaba la atención que en Francia recién se espantaron su sistema educativo, el sistema de educación pública en Francia es mítico, ¿no? Y se espantaron con lo que estaban, pues con el nivel de sus estudiantes, ¿no? Y regresaron a métodos pues que para muchos son arcaicos, como que tomaran dictado, como que los niños tomaran caligrafía, en fin, cosas que, como decía Benjamín, ¿no? A final de cuentas aprendes haciendo, ¿no? Sí, es la mejor manera. Y yo creo que en ese sentido, quien aprendió haciendo, quien tiene una base de conocimientos sólidos al respecto, le va a dar un uso completamente diferente a Internet Así es. que quien no tuvo esos conocimientos. Ahora, abonando un poco eso que dices, yo he leído varias veces a través del tiempo, por ejemplo, que Bill Gates no deja que sus hijos estén usando tecnología más de una hora al día o cosas así, ¿no? Porque, fíjate, el creador de tecnología sabe que se tiene que limitar, porque si no, en problema la educación de los niños. Ahora yo he visto cada vez más, por ejemplo, estudios que arrojan resultados en el terreno educativo que no es tan beneficioso que los niños desde muy pequeños estén en contacto, por ejemplo, con tablets, con laptops y todo eso. ¿Por qué? Lo que está haciendo básicamente la tablet, y aquí es como un debate que hasta ahorita está surgiendo, nace esta tecnología y dicen, bueno, mira, el niño ya la sabe usar, mira, los niños son muy inteligentes, ¿no? Pero la cuestión aquí es que esas herramientas están hechas cada vez más complejas para que funcionen de una manera más simple y los niños las puedan usar. Suplanta de alguna manera el aprendizaje, y ya hay problemas con muchos niños que estuvieron en contacto con esta tecnología desde muy pequeños, que tienen deficiencias a la hora de probar su educación o de demostrar su educación. El síndrome ese famoso de déficit de atención tiene que ver mucho con el juego. Pues imagínate, están todo el tiempo, según esto, aprendiendo con imágenes y todo, pero simplemente, por ejemplo, el abaco, ¿no? Que lo sentías, que agarrabas la mano. Yo me acuerdo cuando estaba niño, tenías en primaria y cosas así, ahora te dan una tablet, lo visualizas, pero sí, pues tiene al parecer efectos secundarios negativos. Sí, bueno, pues estamos ya llegando al final de nuestro programa esta vez, creo yo muy interesante. Bueno, no nos vamos a poner en contra de la corriente, pero sí quisiéramos que esta discusión abonara para que pues, los que nos escuchan, nuestros radioescuchas y teleescuchas, más bien dicho, los que nos vieron por Periscope, pues asuman, ¿verdad?, simplemente lo que aquí decimos, para que pues, ellos mismos traten de elevar su comprensión de las cosas, su bagaje cultural. Hay un inventario de conocimientos que la humanidad ha creado y que pues uno puede agarrar un poquito, ¿verdad?, y disfrutarlo, además, usarlo para su propio bien. Así que bueno, pues vamos a despedirnos, ya son solo 3 minutos antes de la 1, pero pues lo invitamos para que nos sintonice el próximo viernes. Seguramente tendremos un tema que va a usted hacerle, no solamente le va a gustar, sino que le va a ser útil. Hasta el viernes.